Bienvenidos a un capítulo más de Historias de Pánico. Antes de comenzar, me gustaría saber desde qué parte y a qué hora escuchas mis relatos. Apaga la luz, sube el volumen y prepárate para el pánico. Todo empezó una tarde cualquiera, en el departamento que compartía con mi amigo Mario. Era una vivienda pequeña cerca de la facultad, donde pasábamos las horas entre tareas, café instantáneo y discusiones sobre proyectos. Aquella tarde, Mario llegó con una cartulina doblada y un vaso de vidrio. Dijo que había hecho una ouija por curiosidad. Me reí al principio, pensé que era otra de sus bromas, pero él insistió. Solo quería ver si es cierto que se mueve. Nos sentamos frente a la mesa del comedor. Afuera, el sol aún iluminaba la sala. No había nada de siniestro. Dibujó las letras, los números y en la parte inferior puso las palabras sí y no. Volteó el vaso y lo colocó en el centro. Pusimos las yemas de los dedos sobre el vidrio. ¿Hay alguien aquí?, preguntó. Solo el sonido del tráfico filtrándose desde la calle se escuchaba. Estábamos a punto de soltarlo cuando el vaso se deslizó apenas unos milímetros hacia la derecha. Mario me miró sonriendo y nervioso. ¿Fuiste tú? No, le respondí. Lo moviste. Para probarlo, quitamos las manos y lo dejamos quieto. Pero entonces, el vaso se movió solo otros 2 centímetros, sin que nadie lo tocara. Lo empujé a propósito para ver si la mesa estaba chueca, pero no. En ese momento, la televisión del cuarto de la sala se encendió sola. No había imagen, solamente un ruido blanco. Mario se levantó y tomó el control remoto. No había nada. El volumen no respondía y el canal no cambiaba. Era como si la señal estuviera muerta, pero el aparato insistía en seguir encendido. Desconecté el cable del enchufe. La pantalla se apagó al instante y nos quedamos mirando en silencio. Mario rompió la cartulina y tiró todo en una bolsa junto con el vaso. Después nos sentamos a cenar como si nada, aunque los dos sabíamos que algo no cuadraba. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, volví a escuchar el televisor. Me levanté pensando que Mario lo había encendido, pero cuando llegué a la sala no había nadie. Él ya dormía. La pantalla mostraba otra vez la estática. Intenté apagarla con el control. No respondió. La desconecté otra vez y me fui a la cama con un mal presentimiento. No sé cuánto tiempo pasó antes de que volviera a sonar. Lo ignoré. Me quedé despierto mirando al techo, con la mente dando vueltas. Por la mañana, Mario me llamó desde la cocina. Ven a ver esto, me dijo. El vaso estaba sobre la mesa limpio y seco, en el mismo lugar donde habíamos jugado. ¿Tú lo sacaste de la basura?, le pregunté. No. Fui a revisar la bolsa y estaba vacía. La había cambiado esa mañana. Ninguno de los dos tenía explicación. Durante el día, tratamos de actuar normal. Salimos, regresamos y ahí seguía el vaso. A la noche, la televisión volvió a prenderse. Ya no me asusté tanto, pero esta vez la pantalla mostró una franja luminosa como una sombra cruzando rápido, antes de llenarse otra vez de ruido. Mario desconectó el aparato y dijo, lo voy a vender porque creo que ya no sirve. Yo solo le dije que sí. Al día siguiente, un amigo vino a visitarnos. Mientras charlábamos, notó el vaso sobre la mesa y bromeó. ¿Qué, ahora toman sin lavarlos? Mario se rió y no dijimos nada. Pero cuando el amigo fue al baño, escuchamos el ruido del televisor otra vez. Nos miramos y nadie se movió. Cuando regresó, le pregunté si había tocado algo. Dijo que no.
La televisión seguía encendida, pero ahora en negro, sin imagen ni sonido. Mario la desconectó por última vez y decidió llevarla a reparar. Esa noche no pasó nada, pero al día siguiente, cuando regresó con el técnico, este revisó los circuitos y le dijo que el televisor no tenía ninguna falla. Funcionaba perfectamente. Mario lo conectó ahí mismo y se veía bien. Al volver a casa, lo colocamos otra vez en su sitio. No pasaron ni 10 minutos cuando la pantalla volvió a prenderse sola, mostrando únicamente estática. Yo sentí un escalofrío que no supe explicar, pero no dije nada. Mario agarró el vaso y lo llevó hasta un contenedor de basura a la vuelta. Lo tiró con fuerza. Regresó diciendo que ya estaba harto. Sin embargo, al amanecer, el vaso estaba otra vez sobre la mesa. Nos quedamos quietos varios segundos y no lo tocamos. Ni siquiera intentamos explicarlo. Mario dijo que quizá alguien nos estaba jugando una broma, pero nadie más tenía llave del departamento. Lo dejamos ahí. Pasaron los días y nadie volvió a encender la televisión. Empezamos a ignorar el vaso como si fuera parte del mobiliario. Pero, de repente, cuando la luz del atardecer entraba por la ventana, el reflejo del vidrio proyectaba una sombra rara, justo sobre la pared. Una especie de mancha que parecía moverse con nosotros. Nunca más volvimos a hablar del tema. A veces, cuando visito esa zona y paso frente al edificio, levanto la vista al balcón y pienso en ese vaso. Me pregunto si seguirá ahí, esperando sobre la mesa como si el tiempo no hubiera pasado, como si algo, lo que sea que lo movió, siguiera queriendo decir algo que no entendimos aquella tarde. Algo nos habló entre los árboles. Testimonio por Iván Montiel, excursionista en 2019. A veces uno no necesita buscar lo paranormal. Basta con quedarse en silencio para que aparezca. Aquella noche lo aprendí de la peor manera, en medio del bosque y lejos de todo lo conocido. Yo formaba parte de un grupo de campistas que salíamos una vez al año a zonas montañosas de Puebla. Éramos pocos, apenas 6, todos adultos acostumbrados a caminar entre veredas, preparar fogatas y pasar la noche bajo las estrellas. Esa vez fuimos menos. Solo asistimos 4, Mario, Karen, Ricardo y yo. Era abril y el clima era perfecto. Decidimos acampar junto a un arroyo en un claro rodeado de pinos. Todo transcurrió normal durante el día. Armamos las casas de campaña, preparamos la comida y pasamos la tarde riendo. Al caer la noche, el bosque se sintió denso. El sonido de los insectos se mezclaba con el rumor del agua. Encendimos la fogata y nos sentamos alrededor, mirando las chispas subir. Fue Mario quien, sin avisar, sacó una tabla pequeña de madera de su mochila. Tenía letras grabadas con navajas y las palabras sí y no en las esquinas. En el centro había una moneda pegada sobre un pedazo de vidrio. «Es una ouija», dijo con una sonrisa. Karen frunció el ceño, pero no dijo nada. Ricardo se rió y, al final, entre la curiosidad y el aburrimiento, aceptamos. No había señal. No teníamos música y el fuego apenas iluminaba nuestros rostros. Nos sentamos, los 4, apoyando los dedos sobre la moneda. «Haz la pregunta», dijo Mario. «¿Hay alguien aquí con nosotros?», pregunté yo sin mucha convicción. Nadie contestó. Solo se escuchaba el crujir del fuego. La moneda se mantuvo inmóvil.
Volvimos a preguntar y la segunda vez sí se movió. Muy despacio. Se movió hacia la palabra sí. Nos miramos confundidos. Nadie admitió haber empujado. No dijimos nada más, pero Mario insistió. ¿Quién eres?, preguntó. La moneda se movió de nuevo, marcando las letras, una por una, R, A, M, hasta formar la palabra Ramiro. Ninguno de nosotros conocía a alguien con ese nombre. Ricardo soltó una carcajada, pero al hacerlo, el fuego parecía disminuir. No se apagó, pero bajó su intensidad, como si el aire se hubiera quedado sin oxígeno. Karen dijo que mejor termináramos, que no tenía buen presentimiento. Intentamos despedirnos, pero la moneda volvió a moverse sola. Formó una frase incompleta, no sé, y luego se detuvo. El silencio fue absoluto. Solo se escuchaba el murmullo del arroyo que rompía la quietud. Fue entonces cuando, detrás de nosotros, algo crujió entre los árboles. Un paso, claro y firme. Todos volteamos al mismo tiempo, pero no había nadie. El haz de la luz del fuego no alcanzaba a iluminar más allá de los primeros troncos. Mario tomó su linterna y la encendió, apuntando hacia donde venía el ruido. No se veía nada. Caminó unos metros, pero Karen lo sujetó del brazo y le pidió que no se alejara. Volvimos a sentarnos. Nadie habló y durante minutos el silencio permaneció. Decidimos guardar la tabla y tratar de dormir. Cada uno se metió en su casa de campaña. Yo compartía la mía con Mario. Nos recostamos sin hablar, escuchando los sonidos del bosque. Pero pasada la medianoche, un golpe seco nos despertó. Parecía venir del tronco del árbol frente a nosotros, como si algo lo hubiera golpeado con una piedra. Mario se asomó, pero no vio nada. Cuando volvió a acostarse, se escuchó otro golpe, solo que esta vez más cerca, como si lo hubieran dado contra la lona de la tienda. Me paré de inmediato y encendí la lámpara. Fue entonces cuando noté una marca sobre el material. Un círculo grande, como si alguien hubiera apoyado una mano embarrada en tierra. Salimos rápido con las linternas. Nadie estaba afuera. Ricardo dormía en su tienda y Karen parecía también descansar. Caminamos unos metros apuntando entre los árboles. Fue ahí cuando vimos una silueta cruzar fugazmente entre los troncos. No corría, solamente se deslizaba. ¿Quién anda ahí?, gritó Mario. Nadie respondió. Corrimos hacia el lugar, pero no encontramos huellas, ni ramas movidas, nada. Regresamos con la respiración agitada. Karen estaba afuera esperándonos. Dijo que había escuchado pasos alrededor de su tienda. Decidimos quedarnos juntos, todos en el fuego. Le echamos más leña. Nadie quería admitir que estaba asustado, pero era evidente. Mario volvió a sacar la tabla. Dijo que quería preguntar si aquello tenía relación. Yo le dije que no, que lo dejara, pero la puso frente a la fogata y pasó el dedo por la superficie buscando la moneda. No estaba. La buscamos en el suelo, en las mochilas, en la mesa de camping, pero no había nada. Karen dijo que la había visto caer cuando la guardó, pero no recordaba dónde. Mario encendió otra linterna y comenzó a revisar el perímetro. De pronto, la moneda apareció frente a la fogata, justo sobre la tierra, reluciente, bajo la luz. Ninguno de nosotros la había visto ahí. Parecía recién pulida, sin rostro de ceniza ni tierra. Mario se agachó a recogerla y cuando la tocó,
Soltó un grito y se llevó la mano al pecho. «Está caliente», dijo respirando agitado. No entendía nada. Decidimos dejarla ahí. Karen propuso apagar el fuego y meternos todos en una sola tienda. Accedimos. Pasamos la noche sentados sin dormir, oyendo pasos lejanos entre los árboles, sin distinguir si eran humanos o animales. Al amanecer, cuando salimos, encontramos la tabla partida en dos, justo donde la habíamos dejado. Las letras parecían quemadas, como si alguien las hubiera marcado con hierro caliente. Empacamos sin hablar. Nadie desayunó. Queríamos irnos cuanto antes. Mientras desmontábamos la carpa, Mario señaló hacia el arroyo. A la orilla, entre las piedras, había un pedazo de la tabla, el que tenía grabado el nombre Ramiro. Flotaba sobre el agua, girando lentamente y sin hundirse. Nos quedamos callados. Solo terminamos de recoger nuestras cosas. El camino de regreso fue en silencio. Cuando llegamos a la camioneta, Mario abrió su mochila para guardar las botas y ahí, entre la ropa, estaba la moneda. Brillaba como nueva. No podía explicar cómo había llegado ahí. Lo dejó caer al suelo y la aplastó con el talón hasta enterrarla entre la tierra. No quisimos hablar más del tema ni de lo que pasó en el bosque. Esa noche, ya en casa, mientras intentaba dormir, escuché un golpe suave contra la ventana. Al principio pensé que era el viento, pero luego se repitió 3 veces. Me levanté, encendí la lámpara y, al mirar el vidrio, noté una marca redonda, hecha con tierra seca, igual que la que habíamos visto en la tienda de campaña. La limpié, cerré las cortinas y me metí en la cama sin apagar la luz. Con los días, las marcas desaparecieron, pero desde entonces, cada vez que salgo al campo, evito encender fogatas o quedarme despierto demasiado tiempo en la oscuridad, porque a veces, cuando todo parece en calma, el bosque te devuelve lo que no debiste de llamar. La sombra en el parque. Testimonio de Eduardo Molina. No todas las historias paranormales ocurren en lugares antiguos. A veces, lo inexplicable aparece justo donde uno cree que todo es seguro. Y es que aquella noche en el parque cambió la forma en que miro la oscuridad. Era un sábado de septiembre. Habíamos terminado de cenar en casa de mi amigo Raúl. Su hermana había salido y el resto del grupo no tenía ganas de ir a un bar. Así que propuse caminar hasta el parque, que quedaba a 3 calles. Era amplio, con bancas de piedra, árboles viejos y una zona infantil al fondo. A esa hora casi no había nadie. Solo se escuchaban los grillos y el ruido lejano de los coches. Raúl llevó una mochila con refrescos, galletas y una tabla improvisada. Dijo que la había hecho para un trabajo escolar, pero cuando la sacó, todos entendimos lo que era. Era una ouija tallada en madera clara con letras negras y el típico sí y no en las esquinas. Vamos a probar, dijo. Éramos 3, Raúl, su novia Carla y yo. Ninguno planeaba tomarlo en serio, pero la curiosidad pesa más que la lógica. Nos sentamos cerca de una banca, sobre el piso liso de cemento, con la tabla en medio y un vaso pequeño invertido. No hacía frío, el parque estaba tranquilo. Raúl puso los dedos sobre el vaso y nos pidió hacer lo mismo. No dijimos nada. Las luces de los faroles alumbraban intermitentes, como si estuvieran viejos o mal conectados. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Carla en voz baja. Nadie contestó, ni el más leve movimiento. Otra vez dijo Raúl,
repitió la pregunta. Esta vez el vaso se movió 1 centímetro hacia la derecha, luego hacia el centro. Pensamos que alguno lo había empujado, pero todos jurábamos que no lo habíamos hecho. Raúl sonrió, pero no como quien se divierte, sino como alguien que trata de ocultar incomodidad. ¿Quién eres?, preguntó. El vaso empezó a señalar las letras A, R, D, O. Luego se detuvo. No tenía sentido. Carla preguntó si había muerto ahí. El vaso se movió hacia el sí. El silencio que siguió fue extraño. Ninguno de nosotros habló, ni siquiera bromeamos. Fue en ese momento que las luces del parque parpadearon 2 veces. Luego una tercera, y al fondo, cerca de los juegos, creí ver una figura blanca moviéndose. Pensé que era el reflejo de algún coche pasando por la avenida, pero el parque estaba cercado por árboles. La figura estaba adentro, no afuera. Parecía humana, delgada, y se deslizaba lento, casi flotando entre los troncos. ¿Vieron eso?, susurré. Carla volteó y dijo: ahí, junto al columpio. Raúl levantó la linterna del celular y apuntó hacia donde señalábamos. La figura ya no estaba. Intentamos seguir jugando, pero la moneda se movía sola, rápido y sin formar palabras. Luego se detuvo y marcó un no. Raúl soltó el vaso. Nadie quiso seguir. Lo empujó fuera de la tabla y dijo que ya era suficiente. Nos levantamos. Antes de guardar la ouija, Carla notó algo. Una marca en el vaso, como si alguien lo hubiera sostenido con una mano húmeda. Se veía la forma de dedos, pero ninguno de nosotros tenía las manos mojadas. Raúl quiso limpiarlo, pero la marca no se quitaba. La luz del farol parpadeó una vez más y entonces lo vimos. A unos 20 metros, en el camino central del parque, una sombra blanca estaba parada. No era niebla ni reflejo. Tenía una forma humana, pero no se movía como una persona. Era alta, con los bordes difusos, como si el aire lograra deformarla. Por un instante, creí que era alguien vestido con una sábana, pero entonces levantó la cabeza y vimos su rostro. No era una cara normal. No se le alcanzaba a distinguir los ojos, ni tampoco una boca, solo una superficie pálida y lisa, como de porcelana, con una ligera hendidura en donde debía estar la nariz. Carla soltó un grito ahogado y se tapó la boca. Raúl dio un paso hacia atrás. Yo no podía moverme. La sombra empezó a avanzar. No caminaba, solamente se deslizaba despacio, sin levantar los pies, como si no lograra tocar el suelo. Cada farol que quedaba a su paso se apagaba un segundo, como si absorbiera la luz. Raúl prendió el celular para grabar, pero el aparato se trabó. La pantalla se quedó en negro. Cuando la figura estuvo a unos 10 metros, se detuvo. Podíamos ver que no tenía un cuerpo sólido, pero tampoco era transparente del todo. Era como un humo espeso con forma. Su rostro, si se le puede llamar así, se inclinó apenas hacia nosotros. Sentí que nos observaba. Nadie habló, solo Carla murmuró algo, una oración cortada que no terminó. La sombra dio un paso más, o al menos eso parecía. La silueta se volvió más alta y más alargada. El vaso que habíamos usado se movió solo sobre el piso, girando en círculos como si lo empujara un hilo invisible. Luego se detuvo apuntando hacia la figura. Raúl lo pateó y gritó: «¡Vámonos ya!».
Corrimos hacia la salida, pero el camino se sentía interminable. Al pasar junto al último farol, este se apagó del todo, dejándonos en penumbra. Solo se oían nuestros pasos. Cuando llegamos a la calle, la sombra ya no estaba. Todo volvió al silencio normal del barrio. Raúl quería regresar por la mochila, pero Carla se negó. La tabla quedó ahí, en medio del parque. Caminamos rápido hasta su casa y nadie habló. Al llegar, cerramos la puerta y nos quedamos un rato sentados. Raúl revisó su celular y seguía paralizado. Cuando lo reinició, notó algo. La cámara estaba abierta y mostraba una imagen fija, tomada sola, de lo que parecía ser un rostro blanco, difuso, justo frente al lente. No recordaba haber presionado nada. Apagamos el teléfono y nos prometimos no contarle a nadie. Esa noche no pude dormir y al día siguiente volví al parque. Quería asegurarme de que todo había sido una ilusión de nosotros. Caminé hasta el mismo lugar. No había tabla, ni vaso, ni siquiera estaba la mochila. Pensé que Raúl había ido por sus cosas temprano. Lo llamé, me dijo que no y que no había vuelto, que no quería acercarse más. Esa tarde, mientras me servía agua en mi casa, noté algo en la mesa. Una mancha redonda igual a la huella del vaso, marcada con humedad sobre la madera. La limpié, pero volvió a aparecer en unas horas después, justo en el mismo sitio. Esa marca se repitió 3 días seguidos. Luego desapareció sola. Raúl cambió de celular y dijo que el suyo ya no encendía. Carla dejó de salir con nosotros y nunca volvimos a mencionar el tema. Han pasado años, el parque sigue ahí. Lo han remodelado varias veces, pero cada vez que paso cerca, noto que un farol al fondo parpadea. Siempre es el mismo, siempre en el mismo punto donde vimos aquella sombra. Y no sé si sea coincidencia, pero algunos vecinos aseguran que en las noches más tranquilas se ve una figura blanca moverse entre los árboles. No corre, no habla y no mira. Solamente se queda quieta como esperando a que alguien vuelva a colocar una tabla en el suelo y le dé el permiso de regresar. El día de Halloween siempre había sido una excusa para bromear con el miedo. Nos disfrazábamos, veíamos películas y contábamos historias. Pero ese año quisimos hacer algo diferente, algo real. Éramos unos amigos de universidad y yo, Marco, su prima Valeria y un vecino llamado Oscar. Decidimos reunirnos en la casa vieja de los abuelos de Marco, un sitio que llevaba años abandonado. Quedaba a las afueras de la ciudad, en una calle donde ya casi no vivía nadie. Tenía techo alto, paredes despintadas y olor a polvo. Marco llevó una ouija de madera comprada en línea. La sacó envuelta en un trapo negro y dijo: "Hoy, si jugamos en serio", sonriendo. Nos sentamos en el suelo del comedor, alumbrado por velas anaranjadas. Afuera se escuchaban risas lejanas de niños disfrazados, pero ahí dentro solo reinaba el silencio. Al principio fue todo juego. Pusimos el planchete en el centro y nos reímos un poco. ¿Hay alguien aquí?, preguntó Valeria. No se movió nada. Lo movimos un poco para reír, fingiendo que se deslizaba solo, pero en el cuarto minuto, cuando ya nos estábamos aburriendo, el planchete tembló solo. Pensé que era Marco, pero él levantó las manos un segundo y el pedazo de madera siguió moviéndose. Se movió hacia el sí. Nos miramos en silencio. La vela más cercana crepitó.
haciendo que una sombra bailara en la pared. Marco intentó hacer otra pregunta, pero su voz sonó más baja. ¿Quién eres?, preguntó. El planchete se movió lentamente, marcando una letra: N, A, T. No completó el nombre. Se detuvo un instante, como si dudara, y enseguida marcó un no. Valeria soltó una risa nerviosa. Tal vez se equivocó, dijo. Pero el puntero volvió a moverse solo, más rápido, marcando las letras M, I, R. Y otra vez se detuvo. Marco preguntó si estaba en la casa. El planchete se movió de inmediato hacia el sí. Yo quise retirarme. No sé por qué, pero algo me incomodó. No era miedo a un fantasma. Era esa sensación de estar tocando algo que no te corresponde. Entonces, desde el pasillo, se escuchó un golpe seco, como si hubieran cerrado una puerta con fuerza. Nadie se movió. Marco encendió su linterna del celular, pero la batería marcaba 1%. Ni siquiera alcanzó a apuntar cuando la luz se apagó sola. Las velas eran nuestra única iluminación. ¿Hay alguien más aquí?, preguntó Valeria. El puntero no se movía, pero en ese momento una de las velas se apagó sin viento y sin causa visible. Oscar tomó una de repuesto, la encendió y la colocó en el mismo sitio. Apenas la apoyó en el suelo, la flama se inclinó hacia un lado, como si algo respirara frente a ella. Ya mejor dejemos esto, dije. Intenté levantar el planchet, pero se sentía pegado. Lo tomé con más fuerzas y entonces el vaso de agua que estaba junto a nosotros se volcó solo, mojando parte de la tabla. El agua se deslizó por las letras y se estancó sobre la palabra no. Nadie dijo nada. Marco respiraba agitado. Di adiós, Val, susurró. Ella lo intentó. Movió el planchete hacia la esquina donde decía adiós, pero este se detuvo a mitad del recorrido. Fue entonces cuando empezó a moverse en círculos, primero despacio y luego más rápido, luego más y más, hasta que la vela más cercana se apagó de golpe. Fue Oscar quien la volvió a encender, con las manos temblando, pero lo más extraño fue que al hacerlo, notamos que su sombra en la pared se movía desfasada. El brazo se levantaba medio segundo antes que él. Nadie lo mencionó, pero yo lo vi, y estoy seguro de que Marco también lo notó. Nos quedamos quietos, esperando que algo más pasara, pero solo se escuchaban los ruidos del exterior, una sirena lejana y el murmullo de la calle. Decidimos dar por terminado el juego. Marco guardó la tabla y la metió en su mochila. Esa noche dormimos ahí mismo, en el suelo del cuarto principal, con sacos de dormir. Queríamos reírnos del miedo y quitarle peso a lo ocurrido. A eso de las 2 de la madrugada, me despertó un sonido leve, como pasos sobre el pasillo. Abrí los ojos. La casa estaba en penumbra. Solo quedaba una vela encendida. Miré a mis amigos. Todos dormían. Los pasos se detuvieron frente a la puerta abierta del cuarto. Me acerqué lentamente. En el marco de la entrada había algo parado. No distinguía su forma del todo, solo una silueta tenue, blanca, como si la luz de la vela se reflejara sobre una persona que no debía estar ahí. No se movía, no respiraba. Pensé en gritar, pero me quedé quieto, fingiendo dormir. Después de unos segundos, la silueta retrocedió y desapareció hacia el pasillo. Esperé, y cuando sentí valor me levanté y fui a ver. No había nada.
La puerta del baño estaba abierta y la de la cocina también. Todo en silencio. Volví con los demás intentando convencerme de que a lo mejor era un reflejo, pero cuando me acosté, sentí algo húmedo bajo el saco. Revisé con la linterna del celular. El suelo estaba mojado con una mancha circular, como si alguien hubiera derramado agua, igual que lo ocurrido durante el juego. No pude dormir más. Al amanecer, conté lo que había visto. Marco se rió al principio, pero luego dijo que durante la noche había escuchado una respiración cerca de su oído, aunque creyó que era Valeria moviéndose, pero ella lo negó. Decidimos marcharnos. Antes de salir, Marco quiso guardar la vela que había usado como recuerdo, pero al tocarla, se dio cuenta de que estaba fría, como si lo hubieran metido a un refrigerador. De regreso en la ciudad, cada uno siguió su vida. Tratamos de olvidar la noche, pero no pasó mucho tiempo antes de que las cosas raras empezaran. 2 días después, Marco me escribió que su radio despertador se encendió solo a las 12 de la mañana, reproduciéndose con estática. Lo apagó y lo desconectó, pero siguió emitiendo un ruido por unos segundos. Valeria me contó que su espejo del baño amaneció empañado con una huella marcada, aunque no había vapor ni ducha encendida. Y yo, una noche mientras cenaba solo, escuché que el vaso de agua sobre la mesa vibró ligeramente, como si algo golpeara la superficie desde abajo. No volví a ver la tabla. Marco dijo que la guardó en el closet y no la ha tocado desde entonces. Con el paso de las semanas, todo se calmó, pero en los años siguientes, cada 31 de octubre, algo pequeño ocurre. Una vela que se apaga sin viento, un vaso que se mueve 1 centímetro, una radio que chisporrotea sin señal. Nada violento, solo recordatorios, como si alguien del otro lado siguiera esperando que terminemos el juego que nunca cerramos. Y cada Halloween, sin falta, recibo un mensaje de Marco con una sola palabra: jugamos. Yo nunca respondo. Hay cosas que uno hace sin medir las consecuencias. En mi caso, fue aceptar jugar con la ouija dentro de un panteón. No lo hicimos por maldad ni por invocar a nadie, sino por esa curiosidad estúpida que da cuando se mezcla juventud, noche y silencio. Era 1 de noviembre, el Día de Muertos. Siempre me ha gustado, pero ese año fue distinto. Mi mejor amigo, Luis, me convenció de visitar el panteón del pueblo cuando ya había cerrado. Quería grabar un video para su canal, nada serio, una broma sobre contactar espíritus. Cruzamos por una reja lateral que quedaba mal cerrada. El aire olía a cera y flores frescas. Aún había veladoras encendidas frente a las tumbas. El cielo estaba despejado y la luz de la luna caía sobre las lápidas, como un reflejo azul. Luis llevaba su mochila. Dentro traía una tabla pequeña, hecha a mano con un cartón grueso y marcador. En lugar de planchette, usaríamos una tapa transparente de frasco. Nos sentamos junto a un árbol viejo, en una parte alta, desde donde se veía casi todo el panteón. No más unas preguntas y nos vamos, me dijo. Yo no estaba del todo convencido, pero la idea de probar algo distinto me ganó. Pusimos la tabla sobre el suelo y las manos sobre la tabla. El frío de la noche hacía que los dedos temblaran. ¿Hay alguien aquí que quiera hablar con nosotros?, preguntó Luis, medio riendo. Nada,
solo el sonido del viento moviendo las coronas de flores secas. Esperamos unos segundos y Luis repitió la pregunta más firme. Entonces la tapa se movió apenas, como si la brisa la empujara, pero no había viento suficiente. La tapa se movió lentamente hacia el sí. Nos miramos sin hablar. Luis tenía una sonrisa tensa, de esas que esconden nervios. Yo sentí una presión en el pecho, no miedo, solamente inquietud. ¿Cómo te llamas?, preguntó. El puntero señaló las letras A, D, R. Se detuvo y luego marcó I, Adri, y nada más. ¿Adri qué?, insistió Luis. La tapa tembló un poco, pero no se movió. En ese momento se escuchó un golpecito metálico, justo detrás de nosotros, como si hubiera caído una tapa o una moneda sobre el suelo. Volteamos, pero no había nadie. El sonido había venido de una tumba cercana, donde alguien había dejado un florero con veladoras. Luis encendió la linterna del celular y alumbró hacia allá. Vimos que una de las velas estaba apagada, aunque el resto seguía ardiendo. Me puse de pie y caminé hacia la tumba. Vi en la placa el nombre grabado: Adriana Flores M. Sentí un nudo en la garganta. Luis, dije sin girar la vista, se llama Adriana. Él se acercó grabando con el celular y no dije nada más. Regresamos a la tabla. ¿Eres Adriana?, preguntó bajando el tono. La tapa se movió directo hacia el sí. Luis sonrió. ¿Quieres decirnos algo? La tapa se deslizó lentamente sobre las letras N, O, M, B, R, E. ¿Tu nombre?, dije. Marcó sí. Era como si quisiera que lo recordáramos. De pronto, una ráfaga apagó 3 velas de un golpe, justo alrededor de nosotros. El viento se detuvo después, pero las flamas no se reavivaron. Luis quiso seguir grabando, pero su teléfono se apagó. Revisó la batería y estaba al 87%. Se escuchó otro ruido, solo que esta vez más fuerte, algo que venía desde la parte baja del panteón. No eran pasos, sino el sonido de grava moviéndose, como si alguien caminara arrastrando los pies. Apuntamos las linternas hacia allá, pero no vimos nada, solo sombras de cruces. Luis, aún con el nerviosismo disimulado, intentó una última pregunta. ¿Estás aquí con nosotros? La tapa se movió hacia el sí. Luego giró un poco más y marcó la palabra cerca. Ninguno se movió. Detrás, entre las tumbas, algo crujió. Era un sonido seco, parecido a cuando pisas ramas secas, pero el suelo estaba limpio. Alumbramos de nuevo y no había nadie. Luis respiraba agitado. Ya vámonos, Diego. Espera, hay que despedirnos, le dije. No, dijo en voz baja. No quiero seguir, pero recordé que en los juegos de Ouija siempre decían que había que cerrar. Moví yo solo el puntero hacia la palabra adiós. Costó trabajo, como si el cartón pesara. En ese instante, la linterna del celular volvió a encenderse sola, apuntando directo a una lápida a unos metros. En ella, el nombre era el mismo, Adriana Flores M., pero debajo, en letras pequeñas, decía: falleció el 1 de noviembre de 1986. Exactamente 30 años antes de esa noche. Luis retrocedió 2 pasos. Vámonos ya, por favor. Guardamos la tabla y
Salimos por donde habíamos entrado. Afuera, el aire parecía distinto, más cálido. Luis no habló durante el camino y solo revisaba su teléfono, que ahora funcionaba con normalidad. Al llegar a su casa, descargamos el video. Se veía casi todo, menos los movimientos del puntero. Pero en el audio, justo antes de que se apagara la linterna, se escuchaba una voz tenue, femenina, como un suspiro que decía algo corto. Lo reprodujimos varias veces. En la tercera se distinguió una palabra: recuerda. Luis quiso subirlo a su canal, pero al intentar cargarlo, el archivo desapareció. No se movió de carpeta ni se eliminó. Simplemente ya no estaba. Durante la semana siguiente no pasó nada raro, al menos no conmigo. Pero Luis empezó a notar cosas. Una noche me llamó diciendo que su perro ladraba siempre hacia la ventana del patio, justo a la misma hora. No veía a nadie fuera, pero el animal se ponía inquieto. Otro día me contó que el video había vuelto a aparecer en su celular, sin que lo descargara. Cuando intentó reproducirlo, solamente mostraba una pequeña pantalla negra con el sonido del viento. Le dije que lo borrara. Lo hizo frente a mí y el archivo se fue. Pero al revisar la galería había una nueva foto, tomada aparentemente desde el suelo del panteón, con nosotros, dos sentados frente a la tabla. Ninguno recordaba haberlo hecho. En la esquina se alcanzaba a ver una sombra femenina entre las tumbas. No era una figura clara ni algo imposible. Podía ser alguien pasando o una ilusión de luz, pero ninguno la había visto esa noche. Desde entonces, cada día de muertos visitamos esa tumba. No es por miedo, sino por respeto. Llevamos flores y encendemos una veladora. Nunca más volvimos a jugar a la ouija, ni de broma. A veces, cuando el viento sopla fuerte entre las cruces, el fuego de las velas se mueve como si alguien respirara frente a ellas. No es terror lo que se siente, es algo distinto, como si aquella noche alguien solo hubiera querido que su nombre no se olvidara, y yo lo recuerdo cada año sin falta. En casi todas las oficinas hay una historia que los empleados repiten entre bromas. Aquí asustan, aquí se oyen pasos, la impresora se enciende sola. Yo nunca había creído en eso, pero la noche que nos quedamos jugando la ouija en la empresa, dejé de tomarlo como un chiste. Trabajo en un edificio antiguo del centro de la Ciudad de México. Es una construcción de los años 60, adaptada para oficinas. Las paredes son gruesas y los elevadores rechinan al subir. Esa noche nos quedamos a hacer inventario. Éramos mi compañera Miriam, el jefe de turno, Hugo y yo. Terminamos antes de lo previsto, alrededor de las 11 de la noche. Ya no había nadie más en los pisos superiores. Mientras archivábamos los últimos papeles, Miriam dijo riendo que había traído algo divertido. Sacó de su mochila una pequeña ouija de madera clara. Era una de esas versiones artesanales grabadas a mano. La compré en el mercado, dijo, para jugarla algún día. Hugo se rió, pero se acercó igual. Yo dudé un poco, pero al verlos a los dos riendo, acepté. No era Halloween ni nada por el estilo, solo una noche cualquiera de trabajo. Apagamos las luces principales y dejamos encendida solo la del pasillo. La mesa del área contable quedó bañada por una luz amarillenta. Colocamos la tabla y una taza de vidrio invertida. Miriam propuso iniciar.
Hay alguien aquí con nosotros. La taza no se movió. El sonido del reloj de pared era lo único que llenaba el ambiente. Hugo volvió a preguntar en tono burlón. ¿Algún alma aburrida que trabaje tiempo extra con nosotros? Esta vez, la taza se deslizó apenas 1 milímetro hacia la derecha. Nadie se movió. Todos retiramos las manos al mismo tiempo. La taza siguió un poco más. Ya, ¿quién fue?, pregunté. Yo no, dijo Miriam seria. Hugo solo observaba. Puso otra vez las manos. Nosotros hicimos lo mismo. ¿Quién eres?, preguntó él. La taza comenzó a moverse despacio, marcando las letras M-A-R-C-O. Marco. Miriam lo leyó en voz baja. ¿Trabajas aquí?, pregunté. La taza marcó sí. No era un movimiento torpe. Se deslizaba con precisión. Hugo trató de reír, pero la voz le salió temblorosa. ¿En qué año?, preguntó. El puntero marcó números 1, 9, 8, 9. No sabíamos si el edificio tenía esa antigüedad, pero sonaba posible. ¿Qué pasó contigo, Marco?, dijo Miriam. La taza se movió rápido, golpeando el borde del tablero. Caí y ahí se detuvo. Los tres nos quedamos mirando esa palabra. El silencio era tan extraño que se escuchaba el zumbido de las lámparas. Afuera el tráfico había muerto. ¿Dónde caíste?, pregunté casi sin pensar. En ese momento, un golpe retumbó en el techo, como si algo hubiera caído sobre el piso de arriba. Hugo se levantó enseguida, asomándose al pasillo. No había nada. Cuando volvió, la taza ya no estaba en el centro de la tabla. Estaba más arriba, justo sobre la palabra sí. Miriam pasó saliva. Tal vez deberíamos de parar, comentó. Hugo dijo que sí y movió el vaso hacia el adiós. Pero apenas lo hizo, la impresora del fondo se encendió sola. El papel comenzó a salir en blanco, pero salía una hoja tras otra, sin que nadie lo activara. Corrimos a desconectarla y aún así las hojas siguieron saliendo durante varios segundos, como si algo empujara los rodillos desde adentro. Cuando por fin se detuvo, el silencio fue absoluto otra vez. Nadie habló durante un rato. Miriam recogió la tabla, pero notó que el vaso estaba húmedo por dentro. No hacía frío. La temperatura era la misma. Guardó la ouija en su mochila sin decir palabra. Salimos los tres del edificio al mismo tiempo. Al día siguiente, Miriam no fue a trabajar. Dijo que se sentía mareada. Hugo y yo seguimos con nuestras tareas. Todo parecía normal hasta que, a mediodía, la recepcionista subió con un sobre en la mano. Esto lo encontré en la entrada, dijo. No tiene remitente. Era un sobre blanco con mi nombre. Adentro había una hoja en blanco impresa, igual a las de la noche anterior. Pero al tocarla, noté que tenía una mancha de polvo oscuro. Pensé que era alguna broma de Hugo. Fui a su escritorio y le mostré el papel. Juró no saber nada. Horas después, mientras revisaba los archivos digitales, me di cuenta de algo raro. En la carpeta de inventario 2018 había aparecido un documento nuevo. El título era solo un número: 1989. Lo abrí. Estaba vacío, pero en la esquina inferior derecha se alcanzaba a ver una marca de agua. Un nombre apenas legible: M. Rojas. Le pregunté a Hugo si conocía a alguien con ese nombre y dijo que no. Por curiosidad, fui a hablar con el guardia del edificio, don Felipe, que llevaba más de 20 años trabajando ahí.
Le conté lo que decía la ouija sin dar muchos detalles. Cuando mencioné el año 1989, frunció el ceño. En ese tiempo se cayó un señor del piso 4, dijo. Se llamaba Marco Rojas. No supe qué contestar y le pregunté si había muerto aquí. Dijo que sí y que había sido un accidente. Se rompió un barandal viejo, me comentó. Volví a la oficina y se lo conté a Hugo. Ninguno supo qué decir. Miriam regresó al tercer día, pero se veía distinta, callada, distraída. Cuando le mencionamos lo del guardia, solo dijo, no hay que hablar más de eso. Durante la semana comenzaron a pasar cosas pequeñas. Los archivos se movían solos en la computadora. Los escritorios amanecían con las sillas corridas y, en las noches, la cámara de seguridad marcaba movimiento frente al ascensor, aunque el piso estuviera vacío. Una madrugada Hugo me llamó. Dijo que una madrugada estaba cerrando el inventario y escuchó que la impresora volvió a activarse sola. Al acercarse, encontró sobre la bandeja una hoja con una palabra impresa. Caí. Era la misma que la ouija había marcado. Guardó el papel y lo trajo al día siguiente. Estaba limpio, impreso con tinta real, no escrito a mano. Nadie más usaba esa máquina. Desde entonces, evitamos quedarnos de noche. Miriam se cambió de área. Yo sigo ahí, en el mismo escritorio. La impresora ya no imprime sola, pero de repente el foco del pasillo parpadea sin motivo. Hace un mes, revisando el sistema de archivos, encontré otra vez el documento, 1989. No debería estar ahí. Formateamos los equipos hace años. Lo abrí. Esta vez tenía una sola línea de texto. Gracias por recordarme. No sé quién lo escribió y no aparece en el historial de usuarios. Tal vez fue coincidencia o un error del servidor. Quiero creer eso, pero cada noche cuando apago las luces del área, escucho un leve clic en la impresora, como si estuviera a punto de encenderse. Desde entonces, no vuelvo a quedarme solo en la oficina. Muchas gracias por escuchar mis relatos. No olvides darle like al video, suscribirte y activar la campana de notificaciones. Nos vemos en la siguiente historia de pánico.